El reloj marcaba las 7:30 de la tarde cuando Clara dio el último toque a la mesa. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre el mantel de seda blanca. El aroma del pollo al romero, el plato favorito de Carlos Daniel, inundaba la casa. Clara se miró en el espejo del pasillo, ajustando su vestido rojo, el mismo que había usado en su primera cita hace 10 años. Su corazón latía con anticipación. Esta noche sería especial, el 10º aniversario de su boda. Mientras colocaba las copas de cristal, Clara repasaba mentalmente los momentos felices de su matrimonio, las risas compartidas, los viajes improvisados, el nacimiento de sus hijos. Cada recuerdo era un tesoro que guardaba celosamente en su corazón. Sin embargo, una sombra de inquietud empañaba su sonrisa. Últimamente, Carlos Daniel había estado distante, llegando tarde del trabajo, siempre con una excusa en la punta de la lengua. 8 en punto. Clara miró su reloj con nerviosismo. Carlos Daniel nunca llegaba tarde a sus cenas de aniversario. Intentó llamarlo, pero el teléfono sonaba ocupado. La inquietud se transformó en preocupación. ¿Y si algo le había pasado? Decidió esperar unos minutos más, pero la ansiedad crecía con cada tic-tac del reloj. A las 8:45, Clara no pudo soportarlo más. Se puso su abrigo y salió a buscarlo. Quizás había tenido un problema con el coche o estaba atrapado en una reunión de última hora. Mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, su mente barajaba 1000 posibilidades. Fue entonces cuando lo vio, en la terraza de La Estela, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Estaba Carlos Daniel, pero no estaba solo. Una mujer de cabello rubio se inclinaba hacia él, riendo coquetamente mientras él le acariciaba la mano sobre la mesa. El mundo de Clara se detuvo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho, Clara observó la escena desenvolverse ante sus ojos. Carlos Daniel, el hombre con quien había compartido una década de su vida, el padre de sus hijos, se inclinó y besó a la mujer con una familiaridad que hablaba de un romance establecido, no de un desliz momentáneo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Clara las contuvo. No aquí, no ahora. Se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la traición que se desarrollaba frente a ella. Cada risa, cada caricia, era como un puñal en su corazón. La perfecta noche que había planeado se desmoronaba, llevándose consigo la ilusión de un matrimonio feliz. Mientras el reloj de la plaza cercana daba las 9 campanadas, Clara tomó una decisión. No sería una víctima pasiva de esta traición. Con una última mirada a la pareja, que seguía ajena a su presencia, dio media vuelta y regresó a su coche. La noche que debería haber sido de celebración se había convertido en el catalizador de un cambio drástico en su vida. Mientras conducía de vuelta a casa, con las luces de la ciudad difuminándose a través de las lágrimas no derramadas, Clara sabía que nada volvería a ser igual. El camino que se abría ante ella era incierto, pero una cosa estaba clara. Esta noche marcaba el fin de una era y el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podía imaginar. Clara entró en su casa, cerrando la puerta tras de sí con un golpe sordo que resonó en el silencio sepulcral. Las velas en la mesa seguían ardiendo, burlándose de sus planes rotos. Con manos temblorosas, apagó las llamas, dejando que la oscuridad invadiera la habitación, reflejando el vacío que sentía en su interior. Se dejó caer en el sofá, su mente un torbellino de imágenes y emociones. La escena del restaurante se repetía una y otra vez, como una película cruel que no podía detener. Carlos Daniel sonriendo, tocando a esa mujer, besándola. Cada detalle se grababa a fuego en su memoria, desgarrando la tela de confianza y amor que había tejido durante 10 años. De repente, fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar su conciencia. Llamadas telefónicas secretas, viajes de negocios prolongados, cambios sutiles en su comportamiento, señales que había ignorado o justificado, convencida de que su amor era inquebrantable. Ahora, esas piezas encajaban en un rompecabezas de engaño y traición. Clara se levantó abruptamente, incapaz de permanecer quieta. Caminó por la casa, tocando objetos que de repente parecían pertenecer a una vida que ya no era suya.
Fotos de su boda, recuerdos de vacaciones familiares, juguetes de los niños esparcidos por el suelo. Cada objeto contaba una historia de felicidad que ahora se teñía de duda. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa? ¿Cuánto de su vida juntos había sido real? El reloj marcó la medianoche, y con cada campanada, Clara sentía que una parte de ella moría. La mujer confiada y enamorada que había sido esa mañana ya no existía. En su lugar, una nueva Clara estaba emergiendo, forjada en el fuego de la traición y la decepción. Se enfrentó a un dilema que le carcomía las entrañas. ¿Debería confrontar a Carlos Daniel inmediatamente, dejar que su ira y dolor explotaran en un torrente de acusaciones? ¿O debería planear cuidadosamente sus próximos pasos, protegerse a sí misma y a sus hijos de las consecuencias de esta revelación? Mientras contemplaba sus opciones, una determinación fría comenzó a asentarse en su pecho. No sería una víctima pasiva en esta historia. No permitiría que la traición de Carlos Daniel definiera el resto de su vida. Con una claridad que la sorprendió, Clara decidió que mantendría la calma, al menos por ahora. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para asegurarse de que cuando actuara, lo haría desde una posición de fuerza, no de debilidad. Se miró en el espejo del pasillo, el mismo en el que horas antes se había admirado con ilusión. Sus ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas contenidas, brillaban con una nueva resolución. No más, se dijo a sí misma. No más mentiras, no más engaños. Mientras se preparaba para la noche más larga de su vida, Clara hizo una promesa silenciosa. Esta traición no la destruiría. Por el contrario, sería el catalizador de su transformación. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a emerger de esta crisis más fuerte, más sabia y sobre todo, dueña de su propio destino. El sonido de un coche acercándose la alertó. Carlos Daniel estaba llegando a casa, probablemente con una excusa lista en los labios. Clara respiró profundamente, preparándose para el papel más difícil de su vida, el de la esposa que no sabe nada. Por ahora, mantendría su descubrimiento en secreto, pero cada minuto, cada hora que pasara, la acercaría más a su momento de verdad. Mientras escuchaba la llave girar en la cerradura, Clara se irguió, lista para enfrentar lo que viniera. La noche había traído dolor y desilusión, pero también había plantado la semilla de algo nuevo. Una Clara diferente estaba naciendo, y el mundo, especialmente Carlos Daniel, no estaba preparado para lo que vendría. La mañana llegó con una calma engañosa. Clara, que apenas había dormido, se levantó antes del amanecer, su mente clara y decidida. El reloj marcaba las 6:15 cuando comenzó a preparar el desayuno, un ritual que ahora se sentía como un acto en una obra surreal. A las 7 en punto, Carlos Daniel entró en la cocina, su rostro una máscara de normalidad que Clara ahora podía ver a través. «Buenos días, amor», dijo él, besándola en la mejilla. Clara sintió que su piel se erizaba ante el contacto, pero mantuvo la compostura. «Siéntate», dijo Clara, su voz sorprendentemente firme. «Tenemos que hablar». Carlos Daniel la miró, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «¿Pasa algo?» Clara respiró hondo. «Te vi anoche, Carlos, en la estela, con ella». El color abandonó el rostro de Carlos Daniel. Por un momento pareció que iba a negarlo, pero algo en la mirada de Clara lo detuvo. «Clara, yo puedo explicarlo». «¿Puedes?» La voz de Clara era hielo puro. «¿Puedes explicar por qué en nuestro 10º aniversario de bodas estaba cenando con otra mujer, besándola?» Carlos Daniel comenzó a balbucear excusas. Estrés en el trabajo, una crisis de mediana edad, un error momentáneo. Cada palabra sonaba hueca, y Clara podía ver la desesperación en sus ojos mientras buscaba una salida. «Basta», dijo Clara, cortando el flujo de justificaciones. «No quiero oír más mentiras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos Daniel parecía hundirse en su silla, derrotado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Clara lo miró, considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Este era el momento que había estado planeando toda la noche. «No voy a pedir el divorcio, no todavía». La sorpresa en el rostro de Carlos Daniel era palpable. «¿Qué? Vamos a seguir casados por ahora», continuó Clara, su voz firme. «Pero las cosas van a cambiar.
Drásticamente, Clara procedió a delinear sus términos. Carlos Daniel dormiría en la habitación de invitados. Mantendrían las apariencias frente a los niños y el mundo exterior, pero dentro de las paredes de su casa, su matrimonio estaba en pausa indefinida. ¿Por qué?, preguntó Carlos Daniel, claramente desconcertado por esta respuesta inesperada. ¿Por qué?, dijo Clara, mirándolo directamente a los ojos. Necesito tiempo, tiempo para pensar, para planear, para decidir qué quiero hacer con mi vida. Y tú, Carlos Daniel, me debes al menos eso. Lo que Clara no reveló fue su plan secreto. Este tiempo no era solo para reflexionar, era para actuar. Investigaría más sobre la aventura de Carlos Daniel, reevaluaría su situación financiera y, lo más importante, se redescubriría a sí misma. Mientras Carlos Daniel asentía, aceptando los términos con una mezcla de alivio y confusión, Clara sintió una oleada de poder. Por primera vez en mucho tiempo ella estaba al mando de la situación. El reloj marcó las 8 cuando Carlos Daniel salió para el trabajo, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Miró por la ventana, observando el mundo exterior que seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de su casa. Clara sacó su teléfono y marcó un número. «Renata», dijo cuando su amiga contestó, «necesito tu ayuda. Es hora de hacer algunos cambios». Mientras colgaba, Clara sintió una chispa de esperanza. Este no era el final de su historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que ella sería la autora de su propio destino. El sol se elevaba en el horizonte, bañando la cocina con una luz dorada. Clara respiró profundamente, sintiendo que con cada inhalación se llenaba no solo de aire, sino de determinación. El camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La nueva Clara estaba emergiendo, y nada ni nadie podría detenerla. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Clara cruzó las puertas del centro comunitario local. El edificio, con sus paredes de ladrillo rojo y amplias ventanas, parecía darle la bienvenida a una nueva vida. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se dirigía a la recepción. «Buenos días», saludó a la recepcionista con una sonrisa tímida. «Vengo por las clases de pintura». Mientras llenaba el formulario de inscripción, Clara reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. Hacía años que no tocaba un pincel, abandonando su pasión por el arte en favor de las responsabilidades familiares. Ahora, esa vieja afición se convertía en un acto de rebelión silenciosa, un paso hacia la recuperación de su identidad. Las siguientes 2 horas transcurrieron en un borrón de colores y texturas. Clara se sumergió en el lienzo, dejando que sus emociones fluyeran a través del pincel. Cada trazo era una declaración, cada sombra una confesión. Al finalizar la clase miró su obra, un paisaje tormentoso con un rayo de luz atravesando las nubes. Era crudo, imperfecto, pero honesto, como ella misma. A las 12:30, Clara salió del centro con una sensación de logro que no había experimentado en años. Su siguiente parada, la oficina de la doctora Martínez, su nueva terapeuta. «Cuéntame, Clara», dijo la doctora Martínez a las 13 horas en punto. «¿Qué te trae aquí hoy?». Clara respiró profundamente antes de responder. «Estoy en un matrimonio que ya no reconozco, con un hombre que creía conocer. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo». Durante la siguiente hora, Clara desahogó años de emociones reprimidas. Habló de la traición de Carlos Daniel, de su decisión de no pedir el divorcio inmediatamente, de su deseo de redescubrirse. La doctora Martínez escuchó atentamente, ofreciendo perspectivas que Clara nunca había considerado. «El camino hacia la sanación no es lineal», advirtió la terapeuta al final de la sesión. «Habrá días buenos y malos. Lo importante es que estás dando los primeros pasos». Con esas palabras resonando en su mente, Clara se dirigió a su próximo destino, una entrevista de trabajo en una galería de arte local. A las 15:45, entró al edificio, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. «Su experiencia en ventas es impresionante», comentó la gerente de la galería revisando su currículum. «Pero hábleme de su pasión por el arte». Clara sintió que algo se encendía dentro de ella. Habló con entusiasmo sobre sus pintores favoritos, sobre cómo el arte había sido su refugio en momentos difíciles. Para su sorpresa, las palabras fluyeron con facilidad,
como si hubiera estado esperando años para tener esta conversación. A las 17 horas, Clara salió de la galería con una sonrisa en el rostro y una oferta de trabajo de medio tiempo. Era un primer paso hacia la independencia financiera, una red de seguridad que no sabía que necesitaría hasta ahora. De vuelta en casa, a las 18:30, Clara se encontró con Renata, su amiga de la infancia. Sentadas en la terraza, con tazas de café humeante entre las manos, Clara le contó todo. «Dios mío, Clara», exclamó Renata, sus ojos llenos de compasión. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Ya lo estás haciendo», respondió Clara, agradecida por la presencia de su amiga. «Necesito ojos y oídos extra. Carlos Daniel está escondiendo algo más. Puedo sentirlo». Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, Clara y Renata trazaron un plan. Investigarían discretamente, reunirían información, prepararían a Clara para cualquier eventualidad. A las 20 horas, cuando Carlos Daniel llegó a casa, encontró a Clara trabajando en su computadora portátil, un aire de concentración en su rostro. «¿Qué haces?», preguntó, curioso y algo nervioso. Clara lo miró, una nueva confianza brillando en sus ojos. «Estoy trabajando en mi futuro», respondió simplemente. Mientras Carlos Daniel se retiraba a la habitación de invitados, Clara reflexionó sobre el día. Había dado los primeros pasos hacia una nueva vida, una vida en la que ella estaba al mando. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionada por lo que vendría. El reloj marcó las 22 horas cuando Clara finalmente se fue a dormir. Cerró los ojos, no como una víctima, sino como una mujer en el umbral de un nuevo comienzo. La nueva Clara estaba emergiendo, más fuerte y decidida que nunca. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 5:30 de la madrugada cuando Clara abrió los ojos. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un suave tono rosado. Se levantó en silencio, determinada a aprovechar cada minuto de este nuevo día. Mientras preparaba su café, Clara repasaba mentalmente su plan. Hoy era el día en que profundizaría en su investigación sobre la amante de Carlos Daniel. Con la ayuda de Renata, había logrado obtener un nombre: Verónica Suárez. A las 7 en punto, Clara se sentó frente a su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras buscaba información. LinkedIn, Facebook, Instagram. Cada red social era una pieza del rompecabezas. A las 8:15, un detalle llamó su atención. Verónica trabajaba en la misma empresa que Carlos Daniel, pero en una posición superior. «Interesante», murmuró Clara, anotando la información en su cuaderno. El timbre sonó a las 9:30. Era Renata con una expresión de triunfo en su rostro. «No vas a creer lo que descubrí», dijo Renata, entrando apresuradamente. «Verónica no es solo una colega de Carlos Daniel. Están trabajando juntos en un proyecto secreto, algo grande». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de proyecto?». Renata bajó la voz aunque estaban solas en la casa. «Parece que están planeando una fusión empresarial, pero hay rumores de prácticas poco éticas, tal vez incluso ilegales». La revelación cayó sobre Clara como un balde de agua fría. No solo estaba lidiando con una infidelidad, sino posiblemente con un escándalo financiero que podría afectar a toda su familia. A las 11, Clara se reunió con su abogada, la doctora Rodríguez. La conversación fue intensa y esclarecedora. «Clara», dijo la abogada con seriedad, «necesitas protegerte. Si estas acusaciones son ciertas, podrías verte implicada sin saberlo». Clara asintió, sintiendo el peso de la situación. «¿Qué debo hacer?». «Documenta todo, reúne pruebas y sobre todo, mantén la calma. No dejes que Carlos Daniel sospeche que sabes algo». Saliendo de la oficina de la abogada a las 12:45, Clara se sentía abrumada. Se dirigió al parque cercano, necesitando un momento para procesar toda la información. Sentada en un banco, observando a los niños jugar, Clara sintió una mano en su hombro. Era Renata. «Te vi salir de la oficina de la abogada», dijo su amiga, sentándose a su lado. «¿Cómo estás?». Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. Asustada, enojada, confundida, todo al mismo tiempo. Renata la abrazó con fuerza. «Lo sé, pero recuerda, pasé por algo similar. La traición, el miedo. Pero mírame ahora. Sobreviví, y tú también lo harás».
Las palabras de Renata fueron como un bálsamo para Clara. Por primera vez en días, se permitió llorar, liberando toda la tensión acumulada. A las 2 de la tarde, ambas mujeres estaban sentadas en una cafetería, planeando los siguientes pasos. Necesitas ser estratégica, aconsejó Renata. No muestres tus cartas demasiado pronto. Clara asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Voy a seguir observando, reuniendo información, y mientras tanto, seguiré trabajando en mí misma. El resto de la tarde transcurrió en un torbellino de actividad. Clara se reunió con su nuevo jefe en la galería de arte, discutiendo ideas para una próxima exposición. Luego, asistió a su clase de pintura, canalizando todas sus emociones en el lienzo. A las 7 de la noche, de vuelta en casa, Clara se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era diferente, más fuerte, más decidida. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció la llegada de Carlos Daniel. Clara respiró hondo, preparándose para mantener la fachada de normalidad. «Hola», saludó Carlos Daniel, su voz cargada de tensión. «¿Cómo estuvo tu día?» Clara lo miró, notando por primera vez las líneas de estrés en su rostro, la culpa en sus ojos. «Productivo», respondió simplemente. «¿Y el tuyo?» «Ocupado», murmuró él, evitando su mirada. Tengo que trabajar en mi estudio un rato». Mientras Carlos Daniel se alejaba, Clara sintió una mezcla de emociones. Lástima por el hombre que una vez amó, ira por su traición, y una creciente determinación de protegerse a sí misma y a sus hijos. A las 10 de la noche, acostada en su cama, Clara repasó los eventos del día. Había descubierto verdades dolorosas, pero también había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. Mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlos. El reloj marcó las 11 cuando Clara finalmente cerró los ojos, lista para otro día de descubrimientos y crecimiento personal. El reloj despertador marcaba las 6 de la mañana cuando Clara abrió los ojos, su mente ya en alerta máxima. Hoy era el día. Después de semanas de investigación meticulosa y preparación cuidadosa, finalmente se sentía lista para ejecutar su plan. Se levantó silenciosamente, evitando despertar a Carlos Daniel, que dormía en la habitación contigua. Mientras preparaba su café, repasaba mentalmente cada detalle de lo que estaba por venir. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, un contraste reconfortante con la tensión que sentía en su interior. A las 7:30, Clara ya estaba vestida y lista para salir. Se miró en el espejo una última vez, ajustando su blusa azul cielo, un color que había elegido específicamente para proyectar calma y confianza. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer transformada, muy diferente de la Clara de hace unas semanas. «Buenos días». La voz de Carlos Daniel la sorprendió. Él la miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Te ves diferente hoy». Clara se giró hacia él manteniendo su expresión neutral. «Tengo una reunión importante», respondió simplemente. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. A las 8 en punto, Clara salió de casa, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Su primer destino, la oficina de la doctora Rodríguez, su abogada. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó la doctora Rodríguez, revisando los documentos que Clara había reunido. Clara asintió con firmeza. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Las siguientes 2 horas las pasaron repasando cada detalle legal, asegurándose de que Clara estuviera protegida en todos los aspectos posibles. A las 11:15, Clara se reunió con Renata en un café cercano. Su amiga la esperaba con un archivo grueso en sus manos. «Aquí está todo», dijo Renata, entregándole el archivo. «Correos electrónicos, registros financieros, todo lo que pudimos encontrar sobre los negocios turbios de Carlos Daniel y Verónica». Clara hojeó los documentos sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Gracias, Renata. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso están las amigas», respondió Renata, apretando su mano en señal de apoyo. «¿Estás lista para esta noche?». Clara respiró hondo. «Tan lista como puedo estar». El resto de la tarde lo pasó preparándose mentalmente. A las 3, visitó su galería de arte, encontrando paz y fortaleza en las pinturas que la rodeaban. A las 4:30,
Asistió a una sesión de emergencia con su terapeuta, la doctora Martínez. Recuerda, Clara, le aconsejó la doctora Martínez, pase lo que pase esta noche, tú eres la dueña de tu destino. No dejes que las acciones de Carlos Daniel definan quién eres. A las 6 de la tarde, Clara regresó a casa para prepararse para la cena familiar que había organizado. Esta cena, aparentemente una simple reunión familiar, sería el escenario de su confrontación final. Mientras se arreglaba, Clara repasó su plan una vez más. Había invitado no solo a su familia inmediata, sino también a algunos colegas clave de Carlos Daniel. Verónica, sin saberlo, también estaría presente, invitada bajo el pretexto de ser una amiga del trabajo de Carlos Daniel. A las 7:45 el timbre sonó. Los invitados comenzaron a llegar. Clara los recibió con una sonrisa serena, ocultando la tormenta que se agitaba en su interior. Carlos Daniel parecía nervioso, lanzando miradas inquietas entre Clara y Verónica, quien había llegado puntualmente a las 8. A las 8:30, con todos los invitados reunidos en la sala, Clara se preparó para dar el paso que cambiaría todo. Tomó su copa, pidiendo la atención de todos. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz firme y clara. Tengo un anuncio importante que hacer. Los ojos de todos se fijaron en ella. Carlos Daniel palideció visiblemente. Clara respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Todo lo que había descubierto, todo por lo que había trabajado, culminaba en este instante. Esta noche, continuó, no solo es una cena familiar, es el momento de la verdad. El reloj marcaba las 8:45 cuando Clara comenzó a revelar todo lo que sabía. La traición, los negocios turbios, las mentiras. Cada palabra era un paso más hacia su liberación, hacia la recuperación de su poder. La noche apenas comenzaba, y Clara estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Esta era su noche, su momento de redefinirse a sí misma y su futuro. El reloj de pared marcaba las 8:46, cuando un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todas las miradas estaban fijas en Clara, quien permanecía de pie, erguida y decidida, frente a sus invitados atónitos. Durante semanas, continuó Clara, su voz firme resonando en la quietud de la habitación, he vivido una mentira, pero esta noche eso termina. Carlos Daniel, pálido como un fantasma, intentó interrumpir. Clara, por favor, no hagas esto. Pero Clara levantó una mano, silenciándolo con un gesto. No, Carlos, es mi turno de hablar. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Clara comenzó a desenredar la madeja de mentiras. Habló de la infidelidad, revelando la relación entre Carlos Daniel y Verónica. Los invitados jadearon, algunos mirando con incredulidad a la pareja mencionada. Pero eso, dijo Clara, es solo la punta del iceberg. A las 9 en punto, Clara sacó una carpeta y comenzó a distribuir documentos entre los presentes. Estos son registros de transacciones financieras irregulares, correos electrónicos comprometedores y pruebas de prácticas comerciales poco éticas. Los colegas de Carlos Daniel murmuraban entre sí, revisando los papeles con creciente alarma. Verónica, que hasta ese momento había mantenido una fachada de inocencia, comenzó a moverse incómodamente en su asiento. Clara, intentó intervenir Carlos Daniel nuevamente, su voz temblando. Podemos hablar de esto en privado. No necesitamos involucrar a todos. Clara lo miró directamente a los ojos. No, Carlos. Esto afecta a todos los presentes. Tus colegas merecen saber con quién están haciendo negocios. Nuestra familia merece saber la verdad. A las 9:15 la tensión en la sala era palpable. Algunos invitados habían comenzado a levantarse, visiblemente incómodos. Verónica, aprovechando la confusión, intentó escabullirse hacia la puerta. No tan rápido, Verónica, dijo Clara, su voz cortando el aire como un cuchillo. Tú eres tan parte de esto como Carlos Daniel. Verónica se detuvo en seco, su rostro una máscara de pánico. Clara continuó, dirigiéndose ahora a todos los presentes. He pasado semanas investigando, recopilando pruebas. Lo que ven aquí es solo una fracción de lo que he descubierto. A las 9:30, Clara hizo su anuncio final. Esta noche, no solo estoy exponiendo la verdad, estoy tomando una decisión drástica. Todos contuvieron la respiración, esperando sus siguientes palabras. Me voy, dijo Clara, su voz llena de determinación.
Estoy dejando este matrimonio, esta vida de mentiras, pero no sin antes asegurarme de que se haga justicia. Carlos Daniel se levantó abruptamente. No puedes hacer esto. Piensa en los niños. Clara lo miró, una mezcla de lástima y resolución en sus ojos. Es precisamente por ellos que estoy haciendo esto. Merecen crecer en un hogar honesto, con valores reales. A las 9:45, Clara se dirigió a los colegas de Carlos Daniel. Les sugiero que revisen cuidadosamente sus negocios. Lo que han visto esta noche es solo el comienzo. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando entre sí, lanzando miradas de reproche hacia Carlos Daniel y Verónica. A las 10, solo quedaban en la sala Clara, Carlos Daniel y Verónica. El silencio era ensordecedor. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Carlos Daniel, su voz apenas un susurro. Clara lo miró, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Quiero un divorcio justo. Quiero la custodia compartida de nuestros hijos. Y quiero que asumas la responsabilidad de tus acciones, tanto en nuestro matrimonio como en tus negocios. Verónica, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto arruinará nuestras carreras. Eso, respondió Clara con firmeza. Debieron pensarlo antes de involucrarse en prácticas ilegales y destruir mi familia. A las 10:15, Clara recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Carlos Daniel. Una vez te amé, dijo suavemente. Parte de mí siempre te amará como el padre de mis hijos. Pero este capítulo de nuestra vida ha terminado. Con esas palabras, Clara salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. El aire fresco de la noche la recibió, llevándose consigo el peso de años de mentiras y decepciones. Mientras caminaba hacia el coche donde Renata la esperaba, Clara sintió una mezcla de alivio y anticipación. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. El reloj del tablero marcaba las 10:30 cuando Clara subió al coche. Mientras Renata arrancaba, llevándola hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Clara miró por última vez la casa que había sido su hogar durante tantos años. ¿Estás bien?, preguntó Renata suavemente. Clara asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí, respondió. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. Y así, bajo el manto de la noche, Clara se alejó de su pasado, lista para enfrentar lo que sea que el futuro le deparara. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana cuando Clara abrió los ojos. Se encontraba en la habitación de invitados de Renata, donde había pasado las últimas 2 semanas desde la noche de la confrontación. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, pintando la habitación con un suave resplandor dorado. Clara se levantó lentamente, estirando sus músculos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía descansada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, observando el vecindario tranquilo que despertaba poco a poco. A las 7:15, Clara ya estaba en la cocina, preparando el desayuno para ella y Renata. El aroma del café recién hecho y las tostadas llenaba el aire, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con el tumulto de las últimas semanas. «Buenos días», saludó Renata entrando en la cocina. «¿Cómo te sientes hoy?». Clara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Sorprendentemente bien, como si finalmente pudiera respirar profundamente. Mientras desayunaban, Clara compartió sus planes para el día. A las 9 tenía una cita con su abogada para discutir los términos del divorcio. A las 11, visitaría un apartamento que estaba considerando alquilar. «Es un gran paso», comentó Renata. «¿Estás segura de que estás lista?». Clara asintió con determinación. «Más que nunca. Es hora de construir mi nueva vida». A las 8:45, Clara salió de la casa de Renata, sintiéndose empoderada y lista para enfrentar el día. El cielo estaba despejado, como si reflejara su estado de ánimo. La reunión con la abogada fue productiva. A las 10:30, Clara salió de la oficina, con una comprensión clara de sus derechos y un plan de acción para el proceso de divorcio. Se sentía en control de su situación por primera vez en mucho tiempo. A las 11 en punto, Clara se encontraba frente a un edificio de apartamentos en un barrio tranquilo.
El agente inmobiliario la recibió con una sonrisa amable. Señora Clara, bienvenida. Creo que le encantará este lugar. Mientras recorría el apartamento, Clara se imaginaba a sí misma y a sus hijos en ese espacio. Era más pequeño que su antigua casa, pero se sentía acogedor, lleno de posibilidades. A las 12:15, Clara firmó el contrato de alquiler, su corazón latiendo con emoción ante este nuevo comienzo. La tarde la pasó comprando muebles y decoraciones para su nuevo hogar. Cada elección, desde el color de las cortinas hasta el diseño de los platos, se sentía como una afirmación de su nueva identidad. A las 5 de la tarde, Clara llegó a su nueva clase de yoga. El instructor la recibió calurosamente y pronto se encontró inmersa en la práctica, sintiendo cómo su cuerpo y mente se alineaban en perfecta armonía. Después de la clase, a las 6:30, Clara se reunió con un pequeño grupo de mujeres que también estaban pasando por divorcios. Compartieron sus experiencias, ofreciendo apoyo y comprensión mutua. Clara se sorprendió al darse cuenta de cuánto había sanado en tan poco tiempo. A las 8 de la noche, de vuelta en casa de Renata, Clara recibió una llamada de sus hijos. Sus voces alegres llenaron su corazón de amor y determinación. «Mamá, ¿cuándo podemos ver el nuevo apartamento?», preguntó su hija mayor. «Pronto, cariño», respondió Clara con una sonrisa. «Muy pronto estaremos todos juntos en nuestro nuevo hogar». Después de colgar, Clara se sentó en el sofá, reflexionando sobre los eventos del día. Sacó su diario y comenzó a escribir, vertiendo sus pensamientos y emociones en el papel. A las 10 de la noche, Clara se preparaba para dormir. Miró su reflejo en el espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo, se reconoció plenamente. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, resiliente y llena de esperanza. Mientras se acostaba, el reloj marcando las 10:45, Clara pensó en todo lo que había logrado en tan poco tiempo. Había enfrentado sus miedos, había tomado decisiones difíciles y había comenzado a reconstruir su vida desde cero. Mañana será otro día lleno de posibilidades, se dijo a sí misma, cerrando los ojos. Y así, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de anticipación por lo que vendría, Clara se quedó dormida, lista para abrazar cada nuevo día de su renacida existencia. El reloj de la cocina marcaba las 9 de la mañana, cuando Clara terminó de preparar el desayuno en su nuevo apartamento. El aroma del café recién hecho y las tostadas llenaba el espacio, mezclándose con la luz del sol que se filtraba por las ventanas recién limpias. Habían pasado 3 meses desde la noche de la confrontación, y Clara se sentía como una mujer completamente diferente. A las 9:30, después de despedir a sus hijos que se iban a la escuela, Clara se preparó para salir. Tenía una entrevista en la galería de arte donde había estado trabajando a tiempo parcial. Le habían ofrecido un puesto de tiempo completo como curadora asistente, y hoy discutiría los detalles finales. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Clara no pudo evitar notar cómo había cambiado su perspectiva. Los edificios parecían más brillantes, el aire más fresco. Se sentía ligera, libre de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. A las 10:45, salió de la galería con una sonrisa radiante y un contrato firmado en su bolso. Este nuevo trabajo no solo le proporcionaba estabilidad financiera, sino también la oportunidad de sumergirse completamente en su pasión por el arte. Decidió celebrar su nuevo logro con un café en su cafetería favorita. Eran las 11:15 cuando empujó la puerta del local, el tintineo de la campana anunciando su entrada. Y fue entonces cuando lo vio. Carlos Daniel estaba sentado en una mesa del rincón, mirando distraídamente por la ventana. Por un momento, Clara sintió que el tiempo se detenía. Todos los recuerdos, buenos y malos, pasaron por su mente en un instante. Carlos Daniel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Clara. Por un segundo, pareció que iba a levantarse e irse, pero luego, con un gesto casi imperceptible, la invitó a sentarse. Clara dudó por un momento. ¿Realmente quería tener esta conversación? Pero algo en su interior la empujó hacia adelante. Esta podría ser la oportunidad de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. A las 11:20, Clara se sentó frente a su exmarido. El silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones no dichas y recuerdos compartidos. «Te ves bien»,
dijo finalmente Carlos Daniel, su voz apenas un susurro. Clara asintió, manteniendo su compostura. Gracias, me siento bien. Clara, comenzó Carlos Daniel, pero se detuvo, como si no supiera exactamente qué decir. Lo siento, por todo. Clara lo miró, buscando en su rostro al hombre que una vez amó. ¿Qué pasó con Verónica y los negocios?, preguntó, más por curiosidad que por resentimiento. Carlos Daniel suspiró profundamente. Todo se derrumbó. La empresa está bajo investigación. Verónica, ella desapareció en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Clara sintió una mezcla de emociones. Lástima, un poco de satisfacción, pero sobre todo una profunda sensación de cierre. Clara, dijo Carlos Daniel, inclinándose hacia adelante. ¿Crees que algún día podrías...? Pero Clara lo interrumpió suavemente. No, Carlos. Ese capítulo de nuestras vidas está cerrado. No hay vuelta atrás. A las 11:40, Clara se levantó de la mesa. Carlos Daniel la miró, una mezcla de arrepentimiento y resignación en sus ojos. Espero que encuentres la paz, Carlos, dijo Clara. Por el bien de nuestros hijos espero que puedas reconstruir tu vida. Mientras caminaba hacia la puerta, Clara sintió como si un último peso se levantara de sus hombros. Este encuentro, aunque inesperado, había sido necesario para su proceso de sanación. Al salir a la calle, el reloj de la torre cercana marcaba las 12 del mediodía. Clara respiró profundamente, sintiendo el calor del sol en su rostro. Miró hacia el cielo, una sonrisa formándose en sus labios. En ese momento, Clara supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Su vida, aunque diferente de lo que alguna vez imaginó, estaba llena de posibilidades emocionantes. Tenía un trabajo que amaba, un hogar acogedor y, lo más importante, había redescubierto su fuerza interior. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Clara reflexionó sobre los últimos meses. Había enfrentado su peor pesadilla y había emergido más fuerte, más sabia y más feliz. El futuro, que una vez parecía incierto y aterrador, ahora se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores brillantes de su nueva vida. A la 1 de la tarde, Clara llegó a su apartamento. Se detuvo un momento antes de entrar, mirando alrededor con una nueva apreciación. Este era su hogar, su refugio, el símbolo de su renacimiento. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, Clara abrió la puerta, lista para escribir el próximo capítulo de su historia. Una historia de resiliencia, de amor propio y de la increíble capacidad del espíritu humano para renacer de las cenizas. El reloj en la pared marcaba la 1:05 cuando Clara cerró la puerta tras de sí, dejando atrás el pasado y abrazando con entusiasmo el futuro brillante que la esperaba. ¡Wow! La historia de Clara nos ha llevado por una montaña rusa de emociones. Si te has sentido identificado o te ha conmovido, no estás solo. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y la superación personal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón.